el temor. Santo. Aquí descansa un hombre que nunca conoció el temor. Y se dice que ese emperador respondió, ¿cómo que nunca conoció el temor? Que supongo que nunca tuvo que apagar una vela con sus dedos. Amén. ¿Y por qué dice eso? Porque aunque eso es una cosa tan pequeña, el simple acto de nosotros tener que poner nuestros dedos en el fuego, aunque sea tan pequeño, nos hace tener miedo. Amén. El temor es hasta cierto punto, amén, algo normal en la vida. Es algo normal, es una emoción normal en la vida, amén. Y la angustia lo es también, sean en cosas pequeñas o en cosas grandes. Y para motivos de este pensamiento, quisiera que entendiéramos bien qué es la angustia. Por definición, la angustia es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Sí, así es. Amén. La angustia es un estado de intranquilidad, amén, que nosotros podemos tener por un peligro, por una inquietud, por algo que nos preocupa. Y en este corto pensamiento quisiera entender tres cosas con ustedes, amén. Número uno, que los peligros, que los problemas, que las tragedias, amén, existen. Es importante entender que eso existe, amén, porque a veces podemos decir, no, nada más y entras a Cristo, nada más y empiezas a ser cristiano, todos tus problemas se van a desaparecer, y eso es una mentira, amén. Los peligros, problemas y las tragedias existen. Número dos, es normal en esas circunstancias angustiarse. Es normal y es natural tener miedo y preocuparse, amén. Es una respuesta del cuerpo, de la mente, amén. Pero número tres, lo más importante, que en Dios es donde está nuestra fuerza, nuestra fortaleza, amén, sí, y donde Señor. está la victoria, amén. Amén. Aleluya. A este corto pensamiento le puse: el angustiarse no es pecado, amén. Quiero que nos vayamos con eso, es de que el angustiarse no es pecado. Número uno, los peligros, los problemas y las tragedias existen, amén. Y esto yo creo que lo podemos ver en la vida diaria de cada uno de nosotros. Puede ser algo pequeño, como no tengo que ponerme hoy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Viene la desesperación, especialmente las mujeres, aleluya. Pero también pueden ser cosas grandes. Santo. Podemos levantarnos un día y decir, no hay nada en el refri y el niño tiene que comer. No tengo dinero en el bolsillo y tengo que llegar a la iglesia. No tengo gasolina en el carro y tengo que ir al trabajo. Tengo un familiar que está enfermo y yo estoy lejos de él. ¿Qué hago? Llega la desesperación, llega, amén, la angustia, llega la preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué hacer. Y eso es algo normal, amén. Si usted piensa, usted no dice, ok, esta es la situación, me tengo que angustiar ahorita mismo, porque si no, no sé qué voy a hacer. Sino que el cuerpo solamente al oír esas noticias, es algo natural que el cuerpo hace y dice, me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque esta es una situación que me pone en un aprieto, aunque nosotros mismos no seamos los que estamos afectados, amén. Si oímos de alguien más que está en un problema, si oímos de alguien más que está en un conflicto, nos duele nuestro corazón, especialmente si es un hermano en Cristo, amén. Y tienen esas situaciones un efecto en nuestro estado emocional. Amén, eso se nota en el semblante. Así como la Biblia dice, amén, que el corazón alegre hermosea el rostro, lo mismo es de un corazón triste, de un corazón que está angustiado, también se le nota en el rostro. Amén. Amén. Y hay un cambio no solamente emocional, sino que hay un cambio físico, se nota, amén, aleluya. Y nos empezamos a comportar diferentes, empezamos a ser más callados, más reservados, aleluya. ¿Por qué? Porque hay una angustia dentro de nuestro corazón. Y lo más importante de esto es de que no solo por ser cristianos significa que no vamos a tener luchas. Aleluya. No solamente por ser cristianos significa que no vamos a tener angustias, amén, sino que las vamos a tener. Y hasta cierto punto podemos decir que vamos a tener aún más. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tener las angustias diarias, las angustias como las que dije, del dinero, de la comida, amén, de esto y el otro, aunque la palabra del Señor dice, no te preocupes de estas cosas, primero sigue el reino de Dios, amén, y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, amén. Amén.
pero la angustia es natural, pero encima de eso también hay la preocupación por las almas, la preocupación por la obra, por las almas perdidas, amén, en alcanzar a los que necesitan a Cristo. Amén. Y son más angustias, amén. Cuando oímos que un hermano no está yendo a la iglesia, cuando oímos que un hermano ha caído, cuando oímos que un hermano está desanimado, esas son angustias que vienen a nuestro corazón, amén. Pero lo que sí cambia, lo que sí es diferente de un cristiano a alguien que no tiene a Cristo en su corazón es la dinámica, amén. ¿Por qué? Porque esa angustia se convierte en una lucha por seguir confiando en el Señor. Amén. Esa angustia se convierte aleluya, una lucha por seguir firme y fiel a Dios, pero no solamente eso, sino que también se convierte en una oportunidad de glorificar. Amén, así es. Amén, se convierte en una oportunidad de, como dice la palabra del Señor, que nosotros menguemos para que el Señor se enaltezca. Amén. Se vuelve en una oportunidad para nosotros decir, Señor, yo estoy angustiado, tú sabes, tú conoces mi corazón, pero yo sé que solamente tú tienes las fuerzas, amén, que yo no puedo hacer nada, y se convierte en una lucha por confiar en Él. ¿Por qué es una lucha? Porque no solamente está nuestra carne luchando contra nosotros, sino que el enemigo mismo en ese punto de debilidad va a tomar la ventaja y va a decir, ahorita mismo puedo atacarlo, ahorita mismo está vulnerable, y si no nos ponemos firmes en el Señor, Él va a ser eficaz en esos ataques. Señor, reprenda. Amén, Él va a ser eficaz en esos ataques. Amén. Número 1, los problemas, los peligros y las tragedias existen, sin lugar a duda. Amén. Santo. Pero número 2, es normal angustiarse en esas situaciones. Es normal tener miedo. Es normal preocuparse. Amén. Y eso es algo importante que entender, porque tal vez algunos cristianos, algunos creyentes dicen, no, nosotros tenemos un espíritu, amén, de victoria, y eso es cierto, nosotros tenemos un espíritu de poder, y eso es cierto, pero no quita el lado humano de que nosotros nos vamos a preocupar. Santo. Amén, y más adelante veremos ejemplos en la Biblia. Amén, pero es un sentimiento inevitable de nuestra parte humana. Amén. Es como decir que nosotros nos contentamos. Amén, cuando recibimos buenas noticias, inmediatamente se nos viene la sonrisa a la cara. Amén, cuando a veces son tan buenas las noticias que empezamos a llorar, pero ¿de qué? De alegría. Amén. Es algo que no podemos contener. Santo. Amén, a veces nos enojamos, a veces por pequeñeces y pierde nuestro equipo de fútbol, amén, pero es algo que no podemos evitar. Amén. Asimismo es la angustia. Cuando llegan esas malas noticias, nosotros mismos, sin pensarlo, viene la preocupación, viene el ¿qué pasa si esto? O el tal vez, o el sentimiento de que nosotros no podemos hacer nada, amén. Pero ese sentimiento puede ser justificado o puede ser injustificado. Amén, a veces recibimos noticias y nosotros de volada nos vamos al extremo y pensamos, ay no, pero esto, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Santo. Pero a veces sí hay justificación. Amén. A veces sí hay razón por qué angustiarse, amén. Y puede servir esa angustia para ayudarnos, para la ayuda o para la destrucción del cristiano, amén. Se dice en el campo de psicología, amén, en los estudios, que hay ciertas cosas en la vida del humano que activan una reacción de o lucha o de huir, amén. Y ese hombre que está en esa situación tiene que tomar una decisión ahí. ¿Qué hago? Enfrento a esa situación, amén, o huyo, o ¿cómo se dice? O me escondo delante de esa situación, amén. Santo. Puede llevarnos esa situación solamente a dos cosas: a tratar de confiar en nosotros mismos o en otra gente, o a tratar de confiar en Dios y en buscar la salida, Bendito sea de Dios, ese problema con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Sí. Podemos tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Este problema es algo que está aquí en la tierra, yo creo que no se ve muy fuerte, yo creo que yo puedo con él. Amén. O sabes que si se ve un poquito más fuerte, yo creo que le voy a pedir a mi familia que me ayude con dinero, le voy a pedir a mi familia que me ayude con esto, con el otro. Y como que en esos momentos de angustia a veces el pensamiento de Dios, el nombre del Señor, se nos va a lo más último de la mente. Como que lo encerramos en una caja, lo metemos ahí, ahorita no lo necesito, ahorita estoy muy ocupado para pensar por el Señor, así que ahorita voy a tratar de buscar los medios para salir de aquí por mis propias fuerzas. Amén, pero lo opuesto puede llevarnos a decir, ¿sabes qué, Señor?
Yo te alabo en los tiempos Amén. de contentamiento. Yo te alabo en los tiempos Amén. en los que me bendices. Y ahora más que nunca tengo que alabarte. Ahora más que Amén. nunca. ¿Por qué? Sí, Porque yo Señor. sé que yo no puedo hacer nada solo. Porque yo sé que tú tienes toda la gloria, el poder y Amén. la honra. Amén. Y si tú quisieras, Señor, ayúdame. Gloria es tuya, Aleluya. Señor. Porque tú no rechazas a un corazón que viene a ti con Gloria a Dios. humillado. Amén. Puede llevarnos a buscar la salida para ese problema, la solución en Cristo o en nuestras propias fuerzas. Amén. Pero número 2, es normal angustiarse. Amén. Santo. Y número 3, en Dios está definitivamente nuestra fortaleza Amén. y nuestra victoria. Amén. La angustia causa que busquemos una solución. Amén. Y debemos reconocer que el Señor es nuestra única vía, nuestra Amén. única solución Amén, para poder amén, salir sí. de ese problema. Amén. La Biblia dice, amén, que todas las cosas cooperan para bien, para los que aman al Señor. Por eso cuando nosotros decimos, en el Señor está la respuesta, en el Señor está la victoria. Amén. Tal vez a alguien que no cree, tal vez a alguien que no conoce la Biblia, se echan a reír. Y Santo. tú puedes decir que en el Señor está la respuesta, pero mira, la respuesta está en el billete, la respuesta está en el overtime, la respuesta está en ir a hacer esto, esto, el otro. Amén. Duerme un poco más, tú Santo. descansa, haz esto, vete en unas vacaciones. Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque no entienden esto, de que todas las cosas cooperan para bien para los que Sea Dios, aman al amén. Señor. Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra del Señor sobre esto? Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, amén, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, amén. Los salmos están llenos de alabanza, amén, de cuando Amén. todo está bien, pero también hay versos como este, en el cual dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿cuándo? En las tribulaciones. Amén. Cuando dice también que en el valle de la sombra de muerte, ¿qué va a pasar? Él estará con nosotros. Y no vamos a temer. Amén. Y no solamente esto, sino que en Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará Yes. por vosotros Está Y tranquilo. vosotros estaréis estaréis tranquilos. Amén. Amén. Pero ¿qué tenemos que reconocer para poder tomar estos versículos y decir, confía en el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Es reconocer, amén, que nosotros mismos no podemos hacer. Amén. Sí, Que nosotros mismos por nuestras propias fuerzas humanas no podemos hacer nada, amén. Aleluya. Especialmente cuando vengan esos ataques del enemigo, amén, en ese tiempo de debilidad. ¿Por qué? Porque nuestras armas no son carnales. No. Así como esos ataques no serán carnales, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén, amén. Sí. Y para aclarar este punto y para que entendamos mejor esto, quisiera proveer ejemplos en la Biblia, amén, para que veamos que si usted lee la Biblia, si usted escudriña casi de los personajes bíblicos que sobresalen, hubo un tiempo en los que ellos no debían nada, pero sí tuvieron miedo. Amén. Hubo un tiempo en los que ellos no tenían nada que deber. Amén. No habían cometido un error, pero sí tuvieron temor por algo, por algo que tenían que enfrentar, por una situación que llegó a sus vidas. Amén. Y ahí tuvieron que tomar una decisión, o confiaban en sus propias fuerzas o en el Señor. Amén. La primera está en Jueces capítulo 7. Amén. Y encontramos a Gedeón, uno de mis personajes favoritos, amén, de la Biblia. Aleluya. Un hombre que de la nada, amén, aparece en el círculo bíblico y el Señor lo llama de su familia, una familia que tenía ídolos, una familia que, quién sabe, conocía el nombre del Señor, pero estaban sirviendo a otros dioses. Santo. Y le dice, Gedeón, ustedes están bajo la mano de Madián, ustedes están en opresión, pero yo he oído el clamor del pueblo y te voy a mandar a ti de todos, te voy a mandar a ti a que liberes a este pueblo. Y Gedeón al principio tenía sus dudas. Oh Señor, si esto es cierto, pues dame una señal con esto. Santo. Oh, que me dices esa señal, pues otra vez, nada más por si, para asegurarme. Y cuando el Señor les da esas señales, amén, reúne un ejército numeroso, un ejército de como 32,000. Y el Señor le dice, no, son muchos. Son muchos contra una multitud muy grande de Madián. Amén. Yo tal vez hubiera dicho, ¿cómo que son muchos, Señor? Si aún con este pueblo son pocos. No, son muchos. Y sale después con unos 10,000 hombres. Amén. Y después, por si eso fuera poco, le dice, no, todavía son muchos.
y sale con 300 hombres, amén, contra un ejército numeroso que estaba sobre ellos. Sí, Señor. Y por si esto fuera poco, él no le dice, ármense con arco, ármense con coraza, ármense con casco, con lanzas y la caballería y todo, no, le dice, ustedes agarren teas y agarren cántaros y trompetas. Amén. Cualquiera en su fuerza humana estaría temblando. Amén. Señor, ¿yo cómo voy a hacerle frente a un gran ejército que viene bien armado con solamente 300 hombres que no traen armas? Amén, con ellos. Y si usted cree, amén, que Gedeón tenía miedo, como nosotros lo hubiéramos tenido, usted tiene razón. Amén. Jueces capítulo 7, versículo 10 dice, y el Señor hablándole a Gedeón, si tú tienes temor de descender, amén, baja con furia a tu criado al campamento para escuchar lo que los madianitas estaban hablando, amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y él descendió con furia su criado. ¿Por qué? Tenía Porque miedo. tenía Sí. miedo, amén. Pero ¿qué pasa? Que cuando se acerca a esta tienda, están hablando dos del pueblo de Madián y le está diciendo al otro, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño, este fue el sueño. Amén. Y el otro del campamento de Madián le dice, esto no es nada sino que la espada de Gedeón, la espada de Jehová, y ciertamente vamos a ser entregados en manos del ejército de Gedeón, amén. ¿Y qué pasa? Que Gedeón cobra fuerzas, que Gedeón se renueva su espíritu, regresan Sí, y Señor. adora al Señor, amén. Dice la palabra del Señor que él adora al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar la victoria. Aleluya. Ahora está asegurado de Yes. eso. Él confió en el Señor, puso su confianza en el Señor, y contra cualquier pronóstico militar que le hubieran dado en ese tiempo y aún hoy, él gana esa batalla. Amén. Amén. Por la gloria y la honra del Señor, gana esa batalla, liberan a su pueblo. ¿Por qué? No porque hubieron 300 hombres, no porque, aleluya, traían espada o esto y lo otro, sino porque hubieron hombres que confiaron en el Señor. Amén. En ese tiempo en el cual pensaban, ¿cómo lo vamos a hacer? Hubo un hombre que confió en el Señor y hubieron 300 hombres que siguieron la palabra. Amén. Más de uno dijo, ¿cómo que con cántaros, Gedeón? Amén, pero sin embargo siguieron la ordenanza del Amén, Señor. sí, Y Señor. por eso pudieron salir victoriosos de esa batalla. Amén. Número 2, también vemos a Elías en Primera de Reyes. Aleluya, un hombre Gloria a Dios. que hizo muchos milagros. Amén. No puedo pensar en otro hombre que hizo descender fuego del cielo sino él. Amén, por la obra y la gloria del Señor. Amén. Un hombre que cuando oró él para la gloria del Señor no hubo lluvia por 3 años, y una vez más cuando oró él hubo otra vez lluvia. Sí, así Amén. es. Un hombre el cual estaba en directa comunión con el Aleluya. Señor. Sí. Y cuando se enfrentó a los 900 y quién sabe cuántos profetas de Baal, ellos no pudieron con el poder, amén, Santo. del Señor y con el siervo del Señor Elías, un solo hombre, amén. Amén. Pero aún los hombres del Señor tienen sus puntos débiles, tienen sus puntos en los cuales viene temor a su vida, amén. Santo. Y en este caso fue una mujer, amén. Las mujeres son tremendas a veces, aleluya. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 19, amén. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, amén, en cortas palabras, llegó tu hora. Santo. Amén, llegó tu hora, Elías. ¿Y cuál fue lo que hizo Elías? ¿Qué fue la consecuencia? ¿Qué fue su reacción? Versículo 3, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Santo. Amén. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Amén. Viendo el peligro, él se levantó para librar su vida. Amén. Él no corrió hacia donde estaba Jezabel y dijo, a ver, ponte tú, Jezabel, ahora en el nombre del Señor, el otro. No, sino que él tuvo temor. Amén. El hombre que hace poco tiempo se había enfrentado a 450 profetas de Baal y no sé cuántos de Acera, a una sola mujer que le dio un ultimátum, él huyó. Amén. Él decidió huir. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Amén. Pero lo que me interesa de esto, amén, recuérdense, tenía dos opciones. De confiar en sus propias fuerzas o confiar en el Señor. Y podemos decir a veces, a lo mejor, bueno, él corrió para salvar su vida, entonces está confiando en sus propias fuerzas, amén. Pero si seguimos leyendo, ¿a dónde corrió Elías? Amén. Dice la palabra del Señor que él corrió y huyó por el desierto a Oreb.
amén, al monte del De Señor, Dios. amén, Aleluya. huyó al monte de Dios, amén. Elías aún en ese momento de aflicción, en ese momento de temor, supo a dónde correr. Amén. Amén, aunque corrió, supo a dónde correr, no corrió a una fortaleza, no corrió a buscar un ejército, sino que dijo, voy a correr al monte de Ay, Dios, santo, amén. amén, Y amén. ahí fue donde directamente habla con el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y cuando Elías le explica, amén, el Señor le da consolación, le dice, no te preocupes, sino que va a haber Santo. 7,000 rodillas, amén, que no se van a doblar con los Baales, amén. ¿Qué le estaba diciendo Elías? Tú no estás solo. Amén. Amén. Elías, tú no estás solo. El Señor, Gloria a Dios. viendo ese temor de Elías, lo consoló. Amén. ¿Por qué? Aleluya. Porque Elías supo a dónde correr Amén. en ese momento de angustia. Ay, Amén. santo, Regresó aleluya. y siguió haciendo Sí, obras Señor. para el Señor hasta que fue levantado en ese torbellino. Amén. Número 3, Saulo. Saulo, no Pablo. Amén. Aleluya. Porque en este punto era Saulo. En Hechos capítulo 9. Amén. Vemos la historia de Saulo, un hombre que por mucho tiempo persiguió la iglesia, amén, un hombre que consintió a la muerte de Esteban apedreado, un hombre que, dice la palabra del Señor, que respiraba amenazas, amén, contra la iglesia de ese tiempo, que su objetivo era de tomar a los creyentes y hacerles la vida imposible, Santo. amén. Y él iba precisamente en el capítulo 9 en camino a hacer eso. Él Aleluya. tenía cartas en mano y iba a tomar unos y quién sabe qué iba a pasar. Amén. Amén. Pero dice la palabra del Señor que en ese camino se le apareció un resplandor, se le apareció el ángel del Señor, se le apareció el Señor y le dice, Saulo, Saulo, amén, ¿por qué me persigues? Santo. ¿Por qué me persigues? Amén. Y obviamente yo hubiera tenido mucho miedo, amén. Y él no fue la excepción, dice la palabra del Señor, amén, en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo. Santo. Amén, él temblando y temeroso dijo, amén. Él tenía miedo, Sí. él tenía temor, amén. Y lo curioso es de que un hombre que estaba tan decidido en hacerle la vida imposible a la iglesia, en ese momento de temor, en ese momento de angustia, en ese momento en el cual no sabía qué hacer, en vez de decir, quítate de mí, déjame seguir a lo que voy, o esto, el otro, sus palabras, amén, fueron, aleluya, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Amén. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Amén. Él en ese momento de temor, un hombre que era inconverso hasta este punto, amén, tal vez educado en el Torah, tal vez educado en la ley, pero sin embargo inconverso, en ese momento en el cual se encontró con esa decisión que tenía que tomar en su vida, él dijo, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Amén. Y no me quiero imaginar qué hubiera pasado si él hubiera tratado de pelear con el Señor. ¿Ya? Amén. Porque no hubiera podido ganar. Obviamente, Amén. pero él Amén. tomó la decisión de decir, Señor, ¿qué quieres? que yo Aleluya. haga? Él supo ponerse en las manos del Señor, amén, Yes. para seguir su plan. Amén. Y él entró como perseguidor a ese lugar, pero él salió, amén, como evangelista. Aleluya. Amén. Él salió como predicador de las buenas nuevas. Amén. Aleluya. Y él mismo tuvo que sufrir, amén, por el evangelio. Penalidad. Pero sin embargo, él lo hizo, amén, de buena gana. Aleluya. Él fue de perseguir a la iglesia a decir en su tiempo, para mí el vivir es Cristo, Yes. el vivir es ganancia. Amén. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en esa encrucijada en la cual tenía que tomar una decisión, decidió decir, Señor, ¿qué Qué quieres lindo, que tú Jesús. haga? Que yo haga. Amén. Finalmente, número 4, Jesús. Amén, el ejemplo más grande de prácticamente todo lo que podamos pensar, amén. Pero en este caso, como leía mi mamá, de cuando estaba orando en el Getsemaní, amén. Jesús, Santo. un hombre que hizo grandes milagros, amén, que hizo grandes obras, que se manifestó a sus discípulos, que predicó la palabra del Señor, que peleó, amén, cara a cara con el enemigo. Santo. Amén. Y que cumplía el Señor los planes que estaban trazados para él a pie de la letra. Amén. En su propio tiempo llegó en un punto de su vida en donde él estaba angustiado. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque él tomó todos los atributos del hombre. Amén. Y con eso también estaban las emociones humanas. Sí, Señor. En su propio tiempo dice que Jesús también lloró. Amén. Amén, una cualidad humana. Y en este tiempo también
el Señor se angustió. Santo. Amén. ¿Por qué? Porque era antes de que iba a ser crucificado. Amén. Él se va, él entra a ese monte, al Getsemaní, amén, para orar. Y yo me imagino, amén, que él sabía que eran sus últimas horas. Yo me imagino que él sabía el dolor que iba a sufrir. Amén. Yo me imagino que él sabía la angustia, amén, en la que iba a estar en esa cruz. Santo. Y todo eso, amén, estaba pesando sobre él. Sí, amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo, amén, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, amén, el mismo Jesús dice, amén, que él comenzó a entristecerse y angustiarse Amén. en En gran gran manera. manera. Sí. Amén. Y les pidió que si podían orar con él. Amén. Y él se va más adelante y empieza a orar y él mismo, Santo. amén, yo me imagino hincado, yo me imagino tal vez con su rostro entre sus rodillas, amén, con sus manos, amén, cerradas como un puño, diciendo: Padre, yo sé qué planes tienes para mí, yo sé qué tengo que hacer, pero si hay otra manera de lo que Santo. se pueda, de cómo esto se pueda consumir, pasa de mí esta copa. Amén. Amén. Y hay muchas lecciones hermosas que podemos aprender de esto. Amén. De que no hay otra manera de llegar al Padre, Ajá. sino Jesús. Amén. Pero eso es otro mensaje. Amén. Pero Él le dice: si hay otra forma de que podamos hacer esto, que pase esta copa de mí, porque estoy en gran angustia. Santo. Estoy en gran angustia. Amén. Amén. Pero sin embargo, Él en su divinidad no dijo: ok, voy a hacer que haya otra manera. Oh Señor, pues a ver cómo te las ingenias, pero vamos a hacerlo de otra manera. Y porque Santo. yo estoy muy angustiado y yo no quiero hacer esto, sino que inmediatamente después de decir eso dijo: pero sea tu voluntad. Amén. Así es, amén. Pero sea tu voluntad y no la mía. Amén. Qué ejemplo más grande de que el mismo Jesús, en esa angustia en la cual, no voy a decir que la misma angustia que nosotros, amén, porque nosotros por pequeñeces nos angustiamos, pero en esa emoción igual de angustia que podemos experimentar nosotros, Él mismo dijo: no se haga mi voluntad. Aleluya. Él mismo dijo: no se haga lo que yo quiero hacer, no se haga lo que por mis propias fuerzas puedo hacer, sino Padre, que se hagan tus planes. Amén. Que han estado prescritos desde la fundación del mundo. Amén. ¿Cuánto más Aleluya, sí, nosotros Señor. mismos, que no tenemos ni siquiera, no le llegamos ni siquiera a los pies al Señor, cómo nos atrevemos a veces a tratar de solucionar las cosas por nuestras propias fuerzas? Amén. Ujú. ¿Cuánto más si Él necesitó seguir la voluntad del Padre? Santo. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos seguir la Aleluya. voluntad del Amén, Señor amén. y pedirle guianza? Amén. Amén. Les dije que no me iba a tardar. Amén. Sin embargo, hubieron individuos, amén, que cuando se enfrentaron con esa decisión que tenían que tomar, ellos decidieron tomar las cosas por su propia fuerza, por sus Santo. propias cuentas, y vemos qué final trágico tuvieron. Amén. Amén. El primero de ellos es Saúl, el que era antes de David. Amén. En su tiempo Saúl fue desechado. ¿Por qué? Porque desobedeció al Señor. Amén. Y después de esto, amén, más adelante vienen los filisteos contra él. Y él se forma su ejército, amén, para pelear contra ellos. Pero Santo. aunque tenía un ejército, aunque él era un hombre de guerra que estaba experimentado en la batalla, que tenía armadura, que tenía, amén, espada, que era un guerrero, amén, eso no fue suficiente, amén, Amén. sino que en 1 Samuel capítulo 28 versículo 5 dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran Santo. manera. Amén. Saúl estaba puesto en este lema, en el cual el temor lo llevaba a tener que hacer una decisión. Amén. Y tristemente su decisión fue de ir a buscar una divina. Fue de ir a consultar, amén, a los espíritus. Y tristemente, amén, su final más adelante es de que él cae en la batalla. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión incorrecta. Personal. Amén. También tenemos más adelante, y ya para ir un poco más rápido, o más atrás, perdón, en Números capítulo 13, a los espías que fueron a reconocer la tierra prometida. Amén. Ya cuando se habían acercado lo suficiente, ya cuando habían, amén, pasado prácticamente lo más difícil, ya se la habían, amén, ya habían derrotado a varios ejércitos, ya el Señor los había librado de la mano de los egipcios, ya habían cruzado el desierto, perdone, ya estaban a las puertas de la tierra Santo. prometida.
Y cuando mandan a esos espías, amén, los 12, a que vayan a ver la tierra, a que la vayan a reconocer, vienen 10 de los espías y le dicen, ellos son más fuertes que nosotros. Santo. Nosotros no vamos a poder hacer nada. Le dicen a todo el pueblo, nosotros no vamos a poder hacer nada contra ellos. Amén. Y lo que me da asombro es de que ellos habían visto a un Dios que pudo abrir el mar. Sí, Amén. Señor. Vieron a un Dios que pudo, amén, detener a todo el ejército Oh, de los egipcios. sí. Amén. Un Dios que los Aleluya. pudo sustentar, amén, en ese camino, que los pudo sacar con mano poderosa. Vieron las plagas de Egipto, amén. Santo. Un Dios que podía hacerlo todo y ellos tuvieron la gacidad de decir, "No, ellos son más fuertes que nosotros". Hoy nomás. Amén. El temor había tomado sus corazones. Y en Números capítulo 13, versículo 28, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es más fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Y el 31, Santo. mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Santo. Y amén, al oír esto, dice la palabra del Señor en el 14, versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Amén. ¿Y cuál fue su respuesta? Amén. Primero los espías y ahora el pueblo está en esta situación en las cuales ellos tienen temor y están angustiados. Y ellos pudieron haber clamado al Señor, el Dios de Israel, amén. Así es. Amén. Pero en vez, el versículo 3 dice, el versículo 2 dice: ojalá Alabanza. muriéramos en la tierra de Egipto Ujú. o en este desierto. Ojalá Santo. muriéramos. Amén. Y en el 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Santo. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y aún dicen: vamos a ser un capitán. Amén. Y vamos a regresarnos a Egipto. En Aleluya. vez de clamar a un Dios poderoso, Amén. en vez de clamar a un Dios del cual ellos habían visto maravillas, ellos dijeron: no, mejor aquí quedamos, aquí morimos, ya no queremos seguir adelante porque es cierto, no podemos hacer nada. Amén. Y triste es el castigo para estas personas. Sí, Señor. Amén. Amén. En el versículo 28 dice, amén, cuando el Señor le dice a Moisés: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Santo. Ni uno de vosotros va a entrar a esa tierra prometida. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ellos mismos dijeron: ¿sabes qué? Por nuestras propias manos no podemos hacerlo y no vamos a pedirle ayuda al Señor. Mejor vamos a regresarnos a Egipto. Santo. Y ellos, conforme a las palabras de su boca, cayeron en ese desierto. Aleluya. Y finalmente, amén. Número 3, en Mateo 25 encontramos a la parábola, amén, de los talentos. Santo. Y como un hombre recibió 5 talentos, un hombre recibió 3 o 2, no me recuerdo, amén. Y uno recibió solamente 1. Y esos hombres, los primeros 2 se pusieron diligentemente a trabajar ese talento, Santo. se pusieron diligentemente a tratar de ganar intereses, amén, para cuando regresara su maestro, dar buenas cuentas. Amén. Pero el que solamente recibió 1 dice: tuve miedo. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres un hombre fuerte, yo sé que tú eres un hombre que ciegas donde no sembraste, esto, el otro. Pero en fin, yo tuve miedo y lo enterré, lo escondí y mira, aquí Santo. lo tengo. Y tal vez él a lo mejor en su mente dijo: tengo miedo, pero yo creo que con que no lo pierda y con que se lo devuelva al final, está todo bien, todo va a salir bien, no pasa nada. Amén. Pero él le dice: siervo malo, siervo Santo. infiel. Amén. En vez de que lo motivara, Amén. amén, ese miedo, en vez de que ese miedo le dijera: mi amo es fuerte, mi maestro es fuerte, así que yo voy a tratar de trabajar más fuerte para poder Yes. ganar ese talento más. Gloria a Él Dios. le causó a decir: sabes que yo no Santo. puedo hacer nada, yo me he hecho las manos para arriba, he hecho las manos para atrás, no voy a hacer nada. Señor, aquí está tu talento. Santo. Al final, amén. Y qué triste es de que ese miedo en nuestra vida cristiana nos haga decir: yo no quiero hacer nada para el Señor, yo me vengo a sentar en una banca. Santo. Pasa un día, pasa otro, los días de servicio, y al final yo no hice nada más que sentarme en una banca y al final esperar a decirle al Señor: Señor, yo aquí estoy. Amén. Santo. No hice nada tal vez, amén. No le prediqué a personas que a lo mejor ahorita están en un tormento, pero aquí estoy yo. Amén. El Señor en su misericordia nos otorga la salvación. Amén. Pero qué más bueno es trabajar en la viña. Amén. Qué más Señor. bueno es trabajar, amén, en la viña, en la obra del Señor. Amén. Amén. Amén.
Y ya para concluir, si vemos la diferencia entre estos hombres y en cómo terminaron, los que terminaron, amén, con una sonrisa Santo. en la cara después de ese momento de angustia, los que terminaron con un triunfo, con una victoria, fueron los que confiaron en el Señor. Sí. Amén, no en sus propias fuerzas. Santo. Fueron los que dijeron, yo no puedo hacer nada en esta angustia. Fueron los que, aunque estuvieron tristes, aunque estuvieron preocupados, amén, como es normal para el ser humano, Amén. dijeron, yo no voy a dejar que esto me haga que yo confíe en mí mismo, sino que yo voy a Amén. confiar en Jehová. Sí, Señor. Amén. Y estos hombres, amén, después de que confiaron en el Señor no los dejó a la deriva, Así es. sino que Él les entregó esa victoria. Gloria. Les entregó, amén, Amén. la victoria sobre eso que estaban angustiados, amén, los sacó adelante y por la gracia del Señor, amén, tuvieron la victoria de lo que les otorgó. Gloria a Dios.